La palabra comunicada, podemos llamar a esta primera parte, porque Dios es el Dios de la comunicación. La misma naturaleza de Dios, su misma naturaleza de amor, requiere una expresión. Antes de la creación, como todos sabemos a través de la Escritura, ya había comunicación y comunión en Dios mismo, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue algo natural que se comunicara también con el hombre, la máxima criatura creada a su imagen. La máxima expresión de la imagen de Dios es el ser humano. Y eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. ¿Cómo le comunica Dios un mensaje al hombre de tal manera que el hombre pueda entender? Es la pregunta. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros para que le entendamos? Vamos a leer 1 de Corintios 2, del 9 al 16, que va a ser parte de la respuesta de lo que estamos planteando, ¿verdad? Siempre vamos a tratar que la respuesta venga del Señor mismo. Entonces, ¿cómo comunica Dios un mensaje al hombre en tal forma que el hombre puede entender? 1 Corintios 2, del 9 al 16, tiene la respuesta. Yo tengo una versión que nos va a ayudar también a descifrar mejor las cosas. De todas formas, en pantalla va a estar la versión Reina Valera. Les leo yo esta versión, 1 Corintios 2, del 9 al 16. Dice así: pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Después hace una pregunta: ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Después dice el apóstol: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, eso necesitamos, ¿verdad?, puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, decimos todos juntos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Dios se comunica, la perfecta expresión de Dios se llama revelación. Y Dios puede expresarse perfectamente a través de la revelación. La revelación, ¿saben qué es? Es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al hombre. Podemos decir, es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al hombre. Eso se llama revelación. Vamos a leer 1 Pedro 1, del 10 al 12, para seguir
con esta misma idea y para que sea la Escritura la que nos siga hablando, ¿verdad? Es 1 Pedro 1, del 10 al 12. El apóstol Pedro escribió 2 cartas, esta en la primera, y él dice así: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron, fíjense lo que dice, de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Y dice el 12, pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Qué tremenda es la palabra del Señor. Los profetas anunciaron, pero no era para el tiempo de ellos. Era para este tiempo, y ese es el alto privilegio. Les vuelvo a leer, dice, ahora pues esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que les ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Qué privilegio el nuestro de poder ser receptores de la misma palabra de Dios, quien quiere comunicarse con nosotros. El creador del universo lo dispuso de esa forma. Entonces Él, para comunicarse, lo hace a través de la revelación. La segunda carta de Pedro, el capítulo 1 del 16 al 21, segunda Pedro 1, 16 al 21, dice así: la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Se acuerdan que están los apóstoles, subieron al monte, el Señor se transfiguró? Entonces acá está dando testimonio de ese hecho y dice, lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: refiriéndose a Cristo, es mi Hijo amado a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz, está testificando el apóstol Pedro, aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. ¿Qué pasa con esa palabra? Es como una lámpara que brilla, está brillando en este momento. ¿Para qué? Para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura
es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Hay varias cosas que ver aquí. ¿Qué dice Apocalipsis cuando empieza el capítulo? Dice así en el 1:1. Esta es la revelación, digan conmigo revelación, que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. El Señor por medio de los apóstoles se propuso transmitirnos, ¿verdad? O sea que algunas afirmaciones que podemos hacer de todo lo que estamos leyendo es que la Biblia no vino a través de una investigación científica ni por razonamiento de ningún ser humano, vino por medio de la revelación, ¿verdad? El conocimiento del hombre, nuestro conocimiento generalmente está limitado a nuestra experiencia personal y eso no es revelación. Viene de parte de Dios. Y eso es objetivo para nosotros, ¿verdad? La revelación cuando viene de otra fuente, en este caso del corazón mismo del Señor. Otro punto que ver es que la revelación de la verdad no viene a través del razonamiento humano, ya que la lógica siempre llega a una conclusión y a una revelación. Por eso la gente que no entendía dice, estos están locos. Y declara la palabra, agradó a Dios salvar a la humanidad por la locura del querigma, por la locura de la predicación. Ahora el medio, el vehículo es el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21 dice así. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario eran hombres que hablaban de parte de Dios, digan conmigo, dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo hablaban? De parte de Dios hablaban dirigidos por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos inventó, eso fue directamente de parte de Dios quien dirigió eso. Dice 1 Corintios 2 de 10-11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué buena oportunidad para orar en este momento. No sé si querés hacer tuya esta oración, decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocer las cosas de Dios y te pido que me reveles. Amén. ¿Vieron que esa es la mejor oración? ¿Cómo vamos a conocer? No es por nuestra propia inteligencia, tenemos que decirle, Señor, revélame tu palabra, revélame tu verdad. Puede haber un ambiente evangélico con una cantidad de afirmaciones y nosotros leemos y repetimos, pero cuando vamos a la palabra de Dios y dice que Él revela a través de su Espíritu cosas que ojo no vio ni nadie oyó, ¿verdad? Tenemos que decirle, Señor, yo quiero conocerte. Porque vieron que es competencia de Dios revelar su verdad a nuestras vidas. Eso es la revelación, ¿verdad? Y solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Por eso cuando hay un problema grave, difícil, tenemos que acudir al Señor. Tenemos que acudir a Dios y pedir que su Espíritu Santo nos guíe y nos revela, nos muestre.
Dice San Pablo que nosotros a veces no sabemos cómo pedir. ¿A cuánto les ocurre que no sabes cómo pedir algo? Parece que no tiene salida. Dice que el Espíritu Santo con gemidos indecibles, por eso si el Señor te da don de lenguas, tenés que soltar, orar, estar, ¿verdad? Pero esa búsqueda del Señor, de que Él ponga en nosotros la revelación de su palabra, ahí tenemos que apuntar. Porque solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y el Señor nos va a dar la salida. Su palabra es poderosa. Su palabra tiene poder, transforma, cambia vidas. Si crees que estás en una situación muy distinta de los demás y vienen acusaciones, la palabra del Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y tenés que tomarte de esa palabra, ¿verdad? Hay gente que no se anima y dice, no, el Señor a mí ya no me va a perdonar, yo luego lo que hice. Generalmente creemos que nuestros pecados son peores que cualquier otro, no. Todos pecamos y estamos destituidos de su gloria y el Señor quiere limpiarnos. Depende de nuestra receptividad a su palabra, a su espíritu, a su persona.